Prenda su cámara. A ver. ¿Se ve el tema? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. A ver. ¿Qué será obras de misericordia, chicos? ¿Qué será obras de misericordia? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por obras de misericordia? ¿Ah? ¿Qué entendemos por obras de misericordia? A ver, ¿quién dice yo? A ver, Alexandra. Profesor, por ejemplo, son acciones caritativas que, por ejemplo, ayudan a nuestro prójimo, a los que queremos. Ayuda a nuestro prójimo, dice. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, Kimberly. Ya ves, las obras misericordias son aquellas acciones que nos acercan a Dios mediante una ayuda de un prójimo, profesor. A ver. Muy bien. A ver. Enrique. Sí, profesor, son acciones caritativas a la cual ayudamos a nuestro prójimo, profesor, en sus necesidades corporales, espirituales, como aconsejar, profesor. Como aconsejar. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Muy bien, a ver. Un momentito, chicos. A ver, un minutito, porfa. A ver, un minutito, porfa. Sí. A ver. Comenzamos. Son actos desinteresados. Son actos desinteresados. ¿Qué entendemos cuando nos dice que son actos desinteresados, chicos? ¿Ah? A ver, Alexandra. Profesor, son actos desinteresados porque tú no recibes nada a cambio. Claro, tú no esperas recibir nada a cambio. Realizados con desprendimiento y generosidad, ¿ves? Prácticamente somos generosos, somos caritativos, somos solidarios, ¿ya? ¿Qué hacemos por otras personas? Las obras de misericordia son 14, ¿ah? Son 7 corporales y 7 espirituales. ¿Cuántos corporales son? ¿Cuántos? ¿Ah? Mejor dicho, las obras de misericordia. ¿Cuántos corporales? ¿Cuántos son? ¿Ah? A ver, Alexandra. 7. 7. ¿Y espirituales cuántos? 7. 7. Muy bien, muy bien. 7. 7 corporales y 7 espirituales. Que prácticamente son 14. Son 14, ¿ya? Como también, a ver, por ejemplo, tenemos instruir, aconsejar, consolar, confortar. Son obras de misericordia espirituales, ¿no? Como también lo son perdonar, sufrir, paciencia, son obras de misericordia corporales. Encontramos la limosna, que también puede ser, que es una de las principales testimonios de la caridad fraterna. Limosna, ayudar a mi prójimo en al más necesitado, ¿sí? Que uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Como también una práctica de justicia que agrada a Dios es el catecismo de... El Papa Francisco nombró el año 2014
el año de la misericordia. ¿En qué año nombró el Papa el año de la misericordia? 2014. 2014. 2014. El año de la 2014. misericordia. El año de la misericordia. Aquí vamos a hacer un repaso para recordar qué son y cuáles son las obras que vamos a hacer. No, misericordia, que ha recomendado meditar y realizar durante este tiempo para que puedan quedar en el olvido, ¿no? Todo cristiano tiene que mantener presente estas obras como modo para despertar nuestra conciencia, para despertar nuestra conciencia. Muchas veces aletarga ante el drama de la pobreza y para entrar todavía más en el corazón del evangelio, ¿no? Si yo vivo la caridad, si yo vivo la solidaridad, me uno más al evangelio de Cristo. Me uno más al evangelio de Cristo, donde los pobres son los privilegiados ante la misericordia de Dios, ¿ya? Donde los pobres son los más privilegiados, donde se alegran ellos más en la presencia de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Obras de misericordia en quien las realiza. Las prácticas de las obras de misericordia genera gracia a quien le ejerce. Gracia quiere decir alegría, entusiasmo, ¿no? En el prójimo ve al otro Cristo, ve a ese Cristo crucificado, ve a ese Cristo agonizante, a ese Cristo sufriente. ¿Ya? En el Evangelio de Lucas relata la palabra de Jesús, da y se los dará. ¿Ves? Jesús dice, ¿no? Da y se los dará. Por lo que con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios, ¿ves? Con las obras de misericordia, chicos, realizamos o hacemos prácticamente, ¿de quién su voluntad? ¿De Enrique? ¿De quién realizamos la voluntad? De Dios. De Dios. Realizamos prácticamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entregamos algo de nosotros, que es nuestro tiempo, ¿no? A Dios. Y también entregamos nuestro tiempo al prójimo. Al prójimo. ¿Sí? Y el Señor nos promete que nos otorgará también a nosotros lo que necesitamos. Mejor dice, ¿no? Si tú das al prójimo, yo te daré lo que tú necesites. Si tú das al prójimo tu tiempo, no otras cosas, y yo te daré todo lo que tú me pidas en oración. Si tú me pides salud, yo te daré salud. Si tú me pides que yo cure una enfermedad, yo curaré esa enfermedad. ¿Ves? Dios actúa así. Dios prácticamente, por cualquier circunstancia, se deja sorprender. Se deja sorprender. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, ahí está Bermúdez Pajares, dice, sí, profesor, muy bien. Seguimos. Por otro lado, realizar obras de misericordia es una manera de compensar y restituir nuestras almas por nuestros pecados. Mejor dicho, cuando nosotros realizamos estas obras de misericordia, sanamos nuestras almas. ¿De qué sanamos? ¿Ah? ¿De qué sanamos nuestras almas? A ver, Enrique. Del pecado. Claro, sanamos prácticamente del pecado. Sanamos del pecado. Prácticamente sanamos del pecado. El pecado. Ya perdonados en el sacramento de la confesión.
realizando obras buenas como son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesucristo, ¿no? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. ¿Ves? Además, las obras de misericordia nos van ayudando a alcanzar en el camino al cielo. Prácticamente nos unen a Dios, nos unen al paraíso que Jesús nos prometió. Nos une, nos incorpora más a la presencia de Dios, nos incorpora más a la presencia de Jesucristo, nos incorpora más al cielo o al paraíso que Dios nos prometió, que Jesucristo nos prometió. Nos incorpora más. ¿Sí? ¿Por qué nos van haciendo? Porque las obras de misericordia, chicos, nos asemejan más a Jesús. Nos asemejan más a Jesús. Jesús es nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás, preocupándome, haciendo misericordia hacia los demás. En Mateo se recogen las 7 palabras de Cristo. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo. Ahí tu tesoro no se va a polillar, los ladrones no van a robar y no se van a corromper, dijo Jesús, ¿no? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. A ver, un momento. Seguimos. Obras corporales. En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos en todo momento. Con las personas principalmente que yo no conozco. Con las personas que principalmente nunca yo les he visto en mi vida. Tengo que ser generosos con ellos. Tengo que ser generosos con ellos. Si un hermano o una hermana está o carece de sustento diario y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartos, pero en lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Por ejemplo, visitar al enfermo. En esta época de pandemia mundial, esta obra de misericordia cobra un fuerte significado. Se trata verdaderamente de atención. Por ejemplo, la iglesia, chicos, en esta obra de pandemia, está yendo a los hospitales a visitar a los enfermos de COVID, en la cual muchos de nosotros quizás no lo haríamos. El Papa Francisco la vez pasada estuvo visitando a los enfermos de COVID en Italia. Muchos de nosotros, ¿quién va a ir a visitar a los enfermos de COVID? A mí me van a contagiar. Pero la iglesia no piensa de esa forma. La iglesia no actúa prácticamente de esa forma. La iglesia no piensa y no actúa de esa forma. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en ese prójimo la iglesia ve a Dios. En ese prójimo la iglesia ve al mismo Jesucristo en persona. Tanto en las necesidades físicas como las espirituales. También orar por los enfermos es otra cosa de preocuparme por ellos.
Por ejemplo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo en antes, de su compañera. Me dijo, mi hermanita tiene leucemia. ¿Qué estoy haciendo? En mi oración me estoy preocupando por ella. Es una forma de amar al prójimo. Es una forma de amar al prójimo. Espero que ustedes también lo hagan. Lo hagan. ¿Cómo se llama su, a ver, su hermanita de su compañera, a ver, que está enferma? ¿Ah? Ahí se demuestra el amor. No solamente quiere decir, ¿no? Sí, sí, voy a rezar, sí, voy a rezar. Tengo que preocuparme con mis actos, con mis acciones. ¿Ves? No han estado atentos. Yo solamente creo que he anotado lo más el nombre. Hay que ser caritativos. Hay que ser caritativos. ¿Ves? No han estado atentos. A ver, Inga Corne, dime. Profesor, una duda, profesor, si tú amas a tu prójimo y tu prójimo no te ama, profesor, ¿debes seguir amando a tu prójimo? Claro, debe seguir amando. Eso es lo que manda la iglesia, eso es lo que manda Jesucristo. Ya, profesor. Seguimos. ¿Ya? Visitar a los encarcelados también es otra forma de amar al prójimo. Si tú supieras, chicos, yo cuántas veces he visitado la cárcel con las pastorales carcelarias de acá de Huánuco. ¿Cuántas veces yo he ido a visitar a las personas llevando palabra de aliento, palabra de entusiasmo, predicando a los encarcelados? ¿Cuántas veces yo he ido a Potracancha a visitar? Dentro de la iglesia hay grupos que se llaman Pastoral Carcelaria. Los viernes acuden a la cárcel a visitar, por ejemplo, la Pastoral Carcelaria de San Francisco acude los viernes a las 3 hasta las 6 de la tarde. Visitan a los encarcelados. Yo varias veces he acudido a visitar a la cárcel con ellos. Es una forma de amar al prójimo. Es una forma de amar al prójimo. Dios, cuando tú fallezcas, te va a pedir cuenta. ¿Cuánto has amado a tu prójimo? ¿Y qué le vas a responder? Dios te dirá, no te quiero ver de mi presencia. Aléjate de mí. Y esa hora, como dice Jesucristo, va a ser el rechinar de dientes, el lloriqueo. El lloriqueo, ¿sí? Por eso, consiste en visitar a los presos, no solo ayudar materialmente, sino con asistencia espiritual, rezando por ellos, orando por ellos, para que mejoren como personas, se puedan dar cuenta de sus errores y que Dios les dé fuerza y ánimo para que puedan sobresalir. Para que puedan sobresalir. Hoy son los sacerdotes y consagrados los que hacen esta tarea solidaria. Hay que rezar por los sacerdotes también. Es otra tarea de misericordia. Es otra tarea. ¿Para qué yo debo rezar por los sacerdotes? ¿Alguien? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice yo? ¿Por qué yo debo rezar por los sacerdotes? ¿Alguien? A ver, Inga Corne. Profesor, ¿por qué ellos rezan por las personas que están en una crisis, profesor? Y también para que los sacerdotes estén bien cuando van a la cárcel, profesor, porque hay algunos presos que son agresivos, lisos, profesor, eso.
ver, ¿alguien más? No es el, a ver. A ver. Alexandra. Te escucho. ¿Por qué rezamos a los sacerdotes? Porque yo creo que ellos nos enseñan, por ejemplo, ellos nos dan la palabra de Dios, ellos hablan la palabra de Dios, por ejemplo, en las misas, ellos nos inculcan a seguir a Dios, por eso debemos rezarles para su cuidado, su salud. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Uy, 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 ¿ya? ¿Nadie más? A ver, ustedes creo no rezan ni por sus sacerdotes, ¿ah? A ver, Enrique. Por profesor, por sus cuidados, para que no les pase nada y por medio de nuestra oración para que ellos le avisen a Dios nuestras peticiones de curar a nuestros amigos, a nuestros familiares, profesor. A ver. Muy bien. Muy bien. Oye, a ver, Kimberly. Profesor, sí se puede rezar para el sacerdote ¿Pero por qué obligatoriamente, se reza por los sacerdotes? Es la pregunta. porque el sacerdote ha renunciado a todo por seguridad a Cristo y servir a la humanidad, profesor. Servir a la humanidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Seguimos. A ver, un momento. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. A ver, seguimos. A ver, un momento, chicos. Muy bien. Mayormente es porque se dice que yo debo rezar por los sacerdotes, chicos, porque los sacerdotes están más constantes a pecar. El diablo les ataca más a ellos, porque ellos están más cerca a Dios, están más cerca a Dios, y yo debo rezar. Por ejemplo, ¿no? Ayer me encontré con un gran amigo sacerdote, diocesano. Armandito, me dijo, ¿no? Qué gusto verte en el convento de San Teodoro. Ayer fui a visitar, ¿no? Al convento de San Teodoro, ¿no? Ayer fui, ¿no? A visitar junto con mi mamá, ¿no? Nos invitaron a almorzar, ¿no? Estuve toda la tarde en el convento San Teodoro hasta las 5:30 de la tarde. Hemos rezado con ellos, hemos cantado cánticos de alabanzas, ¿no? Y un sacerdote, Armandito, me dijo, reza por mí. Si tú supieras cuántas batallas yo estoy luchando para seguir adelante, cuántas tentaciones estoy sufriendo para seguir adelante, no te preocupes, le dije. Mi oración está contigo. ¿Ves? Debemos orar. Por culpa de nuestras oraciones, muchos sacerdotes se alejan de la iglesia, se casan, se enamoran, cometen adulterio por culpa de nuestras oraciones. Eso como me decía un franciscano, por culpa de la gente, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios porque ustedes no oran por nosotros. Mayormente la gente nos juzga, pero no ora por nosotros. No ora por nosotros. Es fácil juzgar, ¿no? Pero la gente no ora para seguir en los caminos de Dios, para seguir en la perseverancia de Dios. Otra obra solidaria.
Hacer misa por los difuntos. Hacer misa por los difuntos. Por ejemplo, ¿no? Después de muerte, después que muere un difunto, ¿dónde se va la persona? ¿Dónde creen ustedes? ¿Ah? ¿Alguien? 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 A ver, Enrique. Sí, profesor, el cuerpo se va al cementerio. ¿Se va al cementerio? ¿Dónde se va su alma? Estoy diciendo, es otra cosa. A Profesor, ver, al cielo. Alejandra. Profesor, su alma se va al cielo. ¿Seguro? No se va al cielo. Porque no puede ver a Dios. Profesor, A Dios al se le ve cielo. puro. A ver. ¿Alguien? A ver, Inga. Profesor, su alma o espíritu se va con el Espíritu Santo. Nada. Si el alma está manchado de pecado y el pecado no lo puede ver a Dios. Infierno. ¿Ah? A ver, piensen bien. A ver, Guarniz. Profesor, si alguien es malo, tiene pecados, no ha perdonado con Dios, se va al infierno, no. O también, profesor, depende, porque hay un lugar, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero mi madre me dijo que a veces no te vas ni al cielo ni al infierno, sino hay otro lugar, purgatorio, profesor, se llama. Claro, muy bien, Guarniz. 20, ¿ya? Muy bien, Guarniz. Purgatorio. En el purgatorio se van las almas que todavía no pueden ver a Dios, pero tampoco están condenados, porque han muerto con pecados veniales, con pecados leves. Y para que esas almas salgan de ahí, si su único remedio es la misa. Es la misa. Su único remedio prácticamente es la misa, chicos. Por eso se pide que mayormente a las almas, ¿no? Se le ofrezca misa, chicos. Se le ofrezca misa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, un momento. Tengo una pregunta, a ver, Sí, dime, Alexandra. Sí, profesor. Por ejemplo, cuando tú mueres, viene el sacerdote y te hace la unción de los enfermos, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Cuando tú mueres, viene el sacerdote o cuando estás enfermo, te hace la unción de los enfermos. Claro. Entonces te libera de todos los pecados, ¿verdad? Entonces, pero igual ¿al pagas. cielo o al purgatorio? Te vas al purgatorio. Casi todas las almas se van al purgatorio. Todas las almas van prácticamente al purgatorio. ¿Te entiendes ahí? Sí, profesor. ¿Ya alguna pregunta más para pasar a la siguiente parte? ¿Ah? Nadie más, creo, ¿no? Muy bien, seguimos. Seguimos. Acá están las obras corporales de misericordia. Dar de comer al hambriento. No solamente a la persona que yo conozco, sino al prójimo. Dar de beber al sediento. Dar posada al necesitado. Dar posada al necesitado. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada me gustó su acto de... Sí, nosotros somos de una familia católica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay congresos acá, Huanco, chicos, vienen de todas partes del Perú. Y mi mamá siempre se ofrece dar posada a las personas que vienen a vivir congresos católicos acá a Huanco. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada, en 2019, antes de la pandemia,
hubo un congreso acá en Huanco que se llevó en el colegio San Luis Gonzaga. Acá en mi casa se quedó hospedado la delegación de Tacna. Mi mamá les dio la delegación de Tacna. Vinieron como 7 personas de la delegación de Tacna. En otra casa vino la delegación de Arequipa, de Ica, de Piura, de Huancayo, de Lima, de Moquegua, de Tarapoto, de todas partes del Perú. Fue un congreso católico organizado por la diócesis de Huánuco. ¿Qué estoy haciendo ahí? Dar posada al necesitado. Prácticamente esas personas están viniendo de lejos. Ellos venían solamente, ellos solamente venían solamente a dormir. Vestir al desnudo es otra obra corporal. De vestir prácticamente a aquel loquito. Yo he visto cuántas personas que han dado vestimenta a personas que no tienen, principalmente a los loquitos. Visitar al enfermo. Visitar prácticamente a las personas que están en los hospitales, que están en las clínicas, ¿sí? Prácticamente, chicos. Muy bien. Seguimos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor, está, ¿no? También tenemos de socorrer a los presos en sus necesidades, en sus momentos prácticamente críticos, sobre todo con palabras de aliento, chicos, con palabras de aliento, ¿sí? Muy bien, seguimos. De enterrar a los muertos, de dar el descanso eterno a los muertos, chicos. Es otra obra. Prácticamente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, seguimos. También tenemos las obras espirituales de misericordia. Enseñar al que no sabe. Enseñar prácticamente al que ignora algo. Ser solidario con esa persona. Ser solidario con esa persona. Dar buen consejo al que necesita. Dar buen consejo prácticamente a la persona que necesita, ¿no? Dar buen consejo, ¿no? Aconsejarle en todo lo que se pueda. En todo lo que se pueda. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Seguimos. A ver. Momento. Seguimos. También corregir al que está en error, hacerle ver en qué está fallando, hacerle ver prácticamente cuál es su falla, cuál es su error. Corregir, otra obra de misericordia. Perdonar las injurias, perdonar las ofensas. Es otra obra, chicos. Perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Aquel que me ha ofendido. Aquel que me ha ofendido. ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver. Seguimos. A ver, un momento. Seguimos. El internet está un poco lento. A ver. Consolar al triste. A ver, escucha, Alexandra. Consolar al triste. Aquella persona que está pasando tristeza. Aquella persona que está pasando agonía. Prácticamente. ¿No? Consolar al triste. Aquella persona que ha perdido a algún familiar, que ha perdido a papá y a mamá o que ha fallecido. Consolar. Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
Me tengo que poner en papel de los demás también, chicos. Me tengo que poner en el papel de los demás. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. ¿Ves? Pedir a Dios por los vivos y por los difuntos, ¿ah? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Seguimos. A ver. Seguimos. A ver. A ver, un momento. Antes de analizar cada de las obras de la misericordia, tenemos que tener en cuenta, muy importante, primero hay que amar a Dios para poder amar al prójimo. Primero hay que amar a Dios para poder amar al prójimo, para que así nuestras obras de misericordia, nuestras obras corporales puedan tener frutos. ¿Sí? ¿Podemos dar lo que nos sobra? ¿Qué dirán ustedes? ¿Podemos dar lo que nos sobra? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Podemos dar lo que nos sobra? A ver, ¿qué dirán ustedes? Yo digo sí, profe. No, ¿ah? Entonces yo puedo dar lo que me sobra. Eso no. Ah, si me sobra tiempo, daré el amor al prójimo. Si me sobra tiempo, daré el amor a Dios. Eso no, chicos. Ya eso no, eso no. Yo debo dar prácticamente al 100%. Todo. Debo dar al 100% prácticamente todo. ¿Sí? Al 100% prácticamente todo. ¿Ya? ¿Podemos dar lo que nos sobra? Eso está bien, pero podemos dar lo que nos sobra, por supuesto, Señor. Ver lo último, mejor. Recordemos a la pobre viuda en la parábola, ¿no? En la Biblia, que dio su última moneda, lo que le servía para ella, para sobrevivir, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? Esta mujer dio más que ustedes. Ustedes dan lo que les sobra, pero ella dio lo último que tenía para sobrevivir. Para sobrevivir. Es una gran lección. Es una gran lección. A veces no sabemos a quién alimentamos. Abraham recibió 3 veces a hombres que eran nada menos, ¿no? Santísima Trinidad, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Profe, sí. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? Sí, ¿Ah? profesor. Pueden ingresar con la Sí, plataforma. profesor. Dejamos a la plataforma entonces. Esa es la plataforma, ¿ya? Momento. Vuelven a ingresar a la plataforma. Por eso, chicos, ¿ya? Nosotros prácticamente hay que tratar de hacer las obras de misericordia de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, a la Santa Iglesia de Católicos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Esas son obras corporales. Y las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por los vivos y por los difuntos, ¿ya? Todo esto nos hará prácticamente hijos de Dios. Seremos fiel testimonio de Jesucristo. Seremos ejemplo de Jesucristo. Seremos prácticamente, ¿no? Y seremos llamados hijos de Dios.
seremos llamados